Hola con todas y todos. Este video lo estoy haciendo en el marco de un deber fallido, porque no tuve tiempo de hacerlo, respecto a la violencia de género. La tarea puesta por la profesora fue básicamente que recreemos a través del ejemplo de un video la violencia de género entre una pareja heterosexual. Sin embargo, yo he querido hacer un ejercicio diferente y pretendo a través de este video enseñar o no sé cuál es la palabra exacta, aclarar que el género no solamente afecta a los roles que ejecutan las mujeres en la sociedad. Indiscutiblemente, los roles asignados de género dados a las mujeres han sido y son las mujeres las más afectadas. Sin embargo, tenemos que entender lo que es el género para saber cómo y si esa construcción mal hecha desde una sociedad machista afecta tanto a hombres como a mujeres. Y hace que nosotros vivamos en una sociedad que podríamos decirla desde mi perspectiva media esclavista. Para dar contexto a esto que estoy diciendo, me gustaría que entendamos muy bien lo que es el género. Y para eso me he valido de este libro que se llama Sociología, escrito por Richard Gellies. Voy a leerles un poquito de lo que dice respecto a la definición de género. Hablar en torno al género para la mayoría de personas es equivalente de un pez que habla sobre agua. El género es la base de actividades cotidianas que cuestionan suposiciones que damos por hecho. Es como pensar si el sol surgirá. Esto está tomado de Development of Program de Naciones Unidas, 1995, página 9. Masculino y femenino pueden ser conceptos diferentes. Cuando una persona usa cualquiera de estos términos, se refiere a la identidad biológica de esta persona, como varón y mujer, debido a que la persona exhibe rasgos considerados ideales para su sexo, o el hecho de que la persona es atractiva al sexo opuesto. De esta manera, estos términos tienen muchos usos y aceptaciones. Para clarificar la discusión, los sociólogos distinguen entre tres conceptos. Oiga, esto es muy importante y tenemos que tenerlos muy claro. El sexo se refiere a las diferencias biológicas entre varones y mujeres. El rol sexual se refiere al comportamiento, actitudes, motivaciones que una cultura particular considera apropiada para hombres o mujeres. La orientación sexual se refiere a la atracción de un individuo por los miembros del sexo opuesto, el mismo sexo o ambos sexos. El género se refiere al complejo de significados sociales que están relacionados con el sexo biológico. Vamos a entender después un poquito más de esto. El género es parte de la estructura social. Ojo, aquí tenemos que entender esto. El género es parte de una estructura social. Un juego de prácticas sociales y culturales en el que ambos reflejan y refuerzan suposiciones sobre las diferencias entre hombres y mujeres. Los sociólogos que estudian el género se centran en tres puntos. Esto es muy importante. Primero, el género es una institución social. ¿Qué quiere decir esto? Que es como la familia, la religión y otras instituciones. Es decir, es creada por la sociedad y afecta a los roles que hombres y mujeres juegan en la sociedad. Es decir, la sociedad ha creado roles en los que los hombres y las mujeres deben comportarse de acuerdo a su sexo. Entonces, ha asignado a las mujeres el género femenino y a los hombres el género masculino. El género también interactúa con otras instituciones, como la economía. La fuerza laboral, aquí habla de los Estados Unidos, supone que la mayoría de los trabajadores son hombres que mantienen familias. Esto ya es un rol establecido. Un hombre tiene que mantener a su familia y eso está asignado a un género masculino. Es decir, el hombre es el mantenedor en una sociedad, digamos que anterior a la nuestra. Las expectativas de los patrones de la estructura del negocio reflejan esta suposición y a su vez influyen en la manera en que las mujeres son contratadas, despedidas y pagadas. Es decir, como el hombre es el que tiene que mantener a la familia, la sociedad machista ha instituido muchos roles de género y eso ya es violencia también considerada de género, el hecho de que una mujer nunca podría ganar lo mismo que un hombre. Y hasta el día de hoy sucede que las mujeres obviamente ganan menos que los hombres. Segundo, el género involucra las diferencias de poder. Esto es muy importante.
como la raza y la clase social. El género asigna roles que permiten a las mujeres menos oportunidades y privilegios que los hombres disfrutan en una sociedad machista. Esto lo agregué yo un poquito. Nancy Ridley en 1997 dice, distingue entre dos clases de poder. Poder para, se refiere a la habilidad de actuar, que a menudo requiere recursos como educación, dinero, tierra y tiempo. Por lo regular, las mujeres tienen menos poder para seguir la educación, heredar tierras, conseguir trabajo bien pagado o escoger casarse o divorciarse. Poder se refiere a la habilidad de afirmar la voluntad propia aún contra la oposición de otros. Las mujeres tienen menos opción de opinar en decisiones familiares, puestos bajos en el lugar de trabajo y poca representación en el gobierno o influencia en las políticas públicas. Creo que esto es muy claro y a veces nosotros decimos que esto realmente no existe, pero yo personalmente trabajo en comunidades y un ejemplo muy claro en las comunidades rurales todavía sigue siendo que las familias rurales de bajos recursos y de baja educación, regularmente si es que tienen dos hijos, el uno es una mujer y el otro es un hombre, básicamente invierten los pocos recursos que tienen para educación del hijo varón, porque entienden que las mujeres o las niñas cuando crezcan simplemente pasarán a formar parte de una familia y serán mantenidas en ese rol de género establecido por esa sociedad por un hombre. Entonces ellas no necesitan estudiar, ellas lo que necesitan es aprender, según el acuerdo de esto, a cocinar, a limpiar la casa. Y eso también es violencia de género, porque está quitando oportunidades a las mujeres sobre su futuro en relación a los niños o varones. Y el tercero, el género, nuevamente dice, es una construcción cultural, social y cultural, que significa que él determina la vida de las personas en la sociedad y las suposiciones y expectativas para hombres y mujeres, y varía ampliamente como se describe en el futuro del libro. Creo que con esto podemos avanzar en nuestra conversación un poco para decirles que el género es una construcción social, en resumen, ¿cierto? Que dice que las mujeres tienen estas oportunidades, estos roles, ¿no es cierto? Y así es como se deben desenvolver en la sociedad. Y los hombres, en una sociedad machista, tienen estas oportunidades, estos roles en los que tienen que ejercer su poder y esta etapa en su vida. ¿Qué es lo que sucede? En la sociedad machista, obviamente, el hombre es el que ha liderado, porque el hombre es el que mantiene. Entonces, el hombre es, como es la fuente de los recursos, es el que maneja los recursos. Y la mujer, básicamente, ha sido relegada al tema de ser mantenida, ¿no es cierto? Esto se está rompiendo, pero la violencia de género ejercida principalmente sobre las mujeres ha tenido que ver con esto, con que el hombre mantiene el poder económico, el poder social, porque también la mujer no tiene poder social. La mujer se relaciona en la medida en la que el hombre le permite ese relacionamiento social con sus amigos, con sus familiares, inclusive con él mismo, ¿cierto? En sociedades mucho más machistas como aquellas de Asia, está supeditado a que la mujer ni siquiera puede exhibirse, y ustedes lo saben perfectamente bien. Pero bueno, este es un tema bastante conocido. Entonces, la siguiente pregunta es, porque queda muy claro cómo se ejerce, ¿no es cierto?, violencia de género contra las mujeres, y creo que mis otros compañeros van a hacer un video de cómo esa violencia de género se ha normalizado en las mujeres, y es un trabajo muy importante. Pero como dije, mi aporte tiene que ver en relación a cómo un hombre homosexual, puede ser víctima de violencia de género. Y ahí vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué el género afecta a los homosexuales? Cuando yo leía en un primer momento varios libros respecto a la construcción de la identidad gay, uno de los libros que más me llamó la atención fue el hecho de que los gays en épocas anteriores eran mucho más violentados porque había una construcción de género que vinculaba a un gay a un papel o a un rol de mujer, y por lo tanto a un rol femenino. En una sociedad machista, por tanto, los gays eran reprimidos, primero porque se consideraban anormales. O sea, ¿cómo es posible que a un hombre le guste otro hombre? Y después, la violencia de género se ejercía en el contexto de que un hombre, ¿cómo puede, siendo masculino, teniendo toda esa oportunidad de poder y de sobresalir en una sociedad a través de su rol masculino, prefiere ser femenino? Y ahí
algo que se me quedó mucho en la mente es el hecho de que, claro, en una sociedad machista, digamos, los roles de género deberían estar aquí. Sin embargo, en una sociedad justa, ideal, equitativa. Sin embargo, en una sociedad machista, el rol masculino, por las oportunidades que tiene más el hombre que la mujer, están acá. Y el género femenino está acá, ¿no? Pongamos en una sociedad que está hecha por jerarquías, para que nos entendamos mejor. Entonces, ¿cómo un hombre que está acá, con todos estos privilegios, a través de su rol de género femenino, pretende estar acá? ¿Qué le pasa? Está loco, ¿no es cierto? Y ahí hay un primer momento de desprecio y de desplante. Como yo, siendo hombre masculino, pretendo estar en el otro lado, sea mi forma de ser masculina o femenina, gustando o pretendiendo a otros hombres, y eso ya me colocaba en una sociedad machista que no estudia mucho en un umbral de género femenino, entonces ya hay una degradación. Pero adicionalmente, por eso, no solamente es que se queda acá, sino por estar aquí, baja acá, y además de eso, por tonto, digamos, o por anormal, por loco, como se consideraba antes, baja más abajo. ¿Ya? Entonces ahí hay una primera noción de violencia de género por el hecho de ser homosexual. Y no ahondo mucho en esto porque vamos a verlo y vamos a conversar un poquito más cuando veamos la siguiente pregunta. Y es cómo la sociedad gay se volvió o ejerce violencia de género. Hay que conocer el contexto de la sociedad gay, ¿no es cierto? En una sociedad gay, no todos los hombres obviamente son iguales, ni ejercen su género o se identifican con el género femenino. Por ejemplo, yo soy un hombre gay que se identifica con un género masculino, porque soy un hombre que, respecto a las construcciones sociales, me gusta la forma de ser masculina o me adapto al comportamiento masculino que quiere ser, o sea, más serio, más masculino, o sea, más como que no tengo poses femeninas, ¿cierto? No tengo posturas femeninas, lo que se considera femenino, es decir, la delicadeza, ese tipo de arreglarme, de pintarme, ¿no? Pero hay hombres que no, hombres homosexuales que se identifican con esas cosas, que les gustan tener gestos femeninos delicados, es decir, ¿no es cierto? Que en su forma de hablar son muy delicados también, que les gusta aquello que se ha hecho con las mujeres y que tiene que ver con pintarse, por ejemplo, con arreglarse y con una estética mucho más femenina. Estos hombres han sido durante mucho tiempo considerados desde la misma comunidad gay en un nivel inferior. Es decir, yo por ser hombre masculino tengo una mayor jerarquía o tengo un mejor tratamiento o tengo una mejor percepción del resto de homosexuales que una persona que pretende ser femenina. A una persona que pretende ser femenina, y esto no es una regla general, también obviamente en el tema de gustos y de preferencias, en el tema de sexualidad, a los gays básicamente se les ha calificado en un primer momento se les calificaron como activos y pasivos. Activo es aquella persona que ejerce una introducción en el acto sexual y aquel pasivo es el que es introducido. Entonces, generalmente en la construcción anterior, un pasivo era una persona muy femenina. Y desde la perspectiva homosexual y desde dentro de la comunidad homosexual, un pasivo siempre era visto con cierto desprecio, ¿cierto? Y no es muy frecuente, ver en la interrelación entre dos gays que cuando se refieren a que una persona es pasiva, se la refiere con desprecio, ¿cierto? Es como si yo soy el activo y yo mando en la relación, yo soy el que ejerce el control y el pasivo es el que está como a mi servicio, ¿cierto? Y ese pasivo tiene un rol de género femenino. Los chistes, por ejemplo, y esa es una muestra muy clara de cómo hay violencia de género en el tema de la comunidad homosexual, los chistes más degradantes están dados por los pasivos. Las bromas más degradantes están dadas a las personas que son pasivos. O sea, ser un activo es ser un hombre, entre comillas, masculino. Ser un pasivo es ser una mujer, ejercer un género femenino y por tanto ha sido degradado más abajo. Uno de los ejemplos más claros en la sociedad actual y en la comunidad gay actualmente es que, digamos que
un hombre masculino, gay masculino, ha pasado durante mucho tiempo ha pasado por mucho tiempo desapercibido dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque la mayor parte de gays que han sido violentados han sido aquellos que ejercen esa conceptualización de su género femenino, esa identidad de género que tiene que ver con el lado femenino. Y mucho podemos verlo en que, claro, un hombre cuando va por la calle, una persona que nació hombre, pero que siente también que su género es femenino, básicamente lo que hace es arreglarse y es muy notorio, ¿no es cierto? Y eso son lo que conocemos como travestis, transexuales o transgéneros, que es un hombre, que nació con un pene, pero que su construcción social ha sido más vinculada a lo femenino. Entonces, como es mucho más notorio, pasa esto que dijimos hace un momento, ¿no? Es un hombre que cómo se le ocurrió convertirse en mujer y ahora está degradado por la sociedad. Y vemos que tanto en la parte de la sociedad en general como en la comunidad gay, las personas identificadas como gays o travestis son aquellas que han sido más violentadas y siguen siendo más violentadas. De hecho, a nivel psicológico, la homosexualidad quedó identificada no como una normalidad en el anterior DMS, perdón, y recién en este actual es que se ha quedado que las personas transgénero no tienen una patología, sino que más bien es un tema de identidad de género, que nacieron con pene y bueno, obviamente se identifican como mujeres y es una normalidad también, pero hasta eso se atrasó. Entonces hasta ahí hemos visto que los científicos han considerado esto como una violencia, desde mi punto de vista. O sea, esto no es nada científico, que yo creo que es una parte de mi propio análisis, ¿no? Y hasta ahora mismo, o sea, la comunidad gay, cuando tiene que ver con una persona que es femenina o con es travesti, tiene un tratamiento mucho inferior, un tratamiento de desprecio, y eso es notorio en las relaciones en la comunidad homosexual. Y bueno, ahí vamos a recrear un poco la historia de Pepe y Pepe, ¿no es cierto? Dos homosexuales en el que uno ejerce un rol masculino y otro ejerce un rol femenino. No necesariamente todas las relaciones homosexuales son así. Posiblemente sí exista dos personas que son completamente masculinas, tal vez también dos personas que son completamente femeninas, pero estamos dándonos, y voy a querer ilustrarles esto, en una relación homosexual que tiene que ver con una persona que se identifica más con un género femenino y otra que se identifica más con el género masculino. Y básicamente es el hecho de que Pepe, va a tener con Pepe femenino, ¿no es cierto?, una reunión con su familia. En este caso, Pepe le advierte a Pepe que su familia acepta y tolera el tema de que él es homosexual, pero que le pide, por favor, que cuando esté con su familia modele su comportamiento y sea un poco más masculino. Pepe no entiende muy bien esto y le dice que por qué. O sea, él es así, yo me enamoré de ti así y tú te enamoraste de mí así. Entonces, ¿por qué ahora yo tengo que tener una postura más masculina ante tu familia? Y él le dice, porque mi familia ha aceptado que yo soy homosexual, pero homosexual hombre, ¿no es cierto? Y ellos no podrían concebir el hecho de que yo me haya enamorado de un hombre que quiere ser mujer, porque para eso me hubiese enamorado de una mujer. Ahí hay un primer caso de violencia de género, ¿cierto? Cuando Pepe y Pepe llegan donde su familia, sin embargo, ¿no es cierto?, Pepe trata de disimular este tema de sus posturas, trata de ser un poco más masculino, pero obviamente como esa no es su forma de ser, no le sale siempre, ¿no es cierto? No lo puede disimular siempre y de vez en cuando se le da, ¿no?
Y dentro de la sociedad gay también se asumen los roles de género de que el femenino es el que se encarga de, cuando termina la cena, la mamá le dice a su hijo, a Pepe, ¿no? Le dice, bueno, mi hijo, hemos terminado de comer y ahora les invitamos a que pasen a la sala. Entonces, no, no, mamá, yo te voy a ayudar, dice Pepe, ¿no? Entonces le dice, no, 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 pero ¿por qué no mejor haces que tu amigo me ayude? Él dice, pero yo también era un invitado, dice al entrar. Pero claro, dice, sí, porque, o sea, porque ¿quién cocina en la casa? Entonces, no, es el que se encarga casi siempre de cocinar. Realmente le habían dado ese rol de género. Y bueno, entonces, o sea, porque tú, mijito, no sabes lavar los platos. En cambio, si es que tú sabes cocinar, ¿te gusta, mijo? Le dice la mamá así como muy condescendientemente. Y le dice, o sea, sí, hago las cosas de la casa. Sí, entonces ayúdame tú en la cocina. Y se va con Pepe, invitado a la cocina a seguir lavando los platos. Y mientras el Pepe masculino, digámoslo así, se va con su papá a sentarse en la mesa y a sentarse, perdón, en la sala y a jugar los juegos de mesa. Dicho esto, cuando llegan a la casa, Pepe masculino está enojado. Está enojado porque las cosas no salieron como él quería. Entonces dice, pero ¿por qué estás enojado si todo salió bien? Yo conversé con mi mamá, con tu mamá, y cuando lavábamos los platos y arreglábamos la cocina y todo, o sea, hablaba. Sí, pero al final mi mamá me dijo, es súper chévere tu amigo, ¿no? Pero es bastante femenino. Y cuando me dijo que eras bastante femenino, su dejo fue como, ¿por qué? O sea, ¿por qué si tú eres hombre te enamoraste de un hombre femenino? Y ahí hay violencia de género. Y claro, el tema de que un hombre se enoje con otro por haberle hecho quedar mal, entre comillas, por el exhibir un rol o una apariencia femenina, es definitiva violencia de género. Y la historia de Pepe y Pepe en el contexto diario se ejercen así. Pepe masculino es el activo, Pepe femenino es el pasivo, Pepe masculino es el que manda, Pepe femenino es el que normalmente acata las órdenes del otro Pepe. No sé si con esto queda claro el tema de cómo existe violencia de género también entre las parejas homosexuales. Creo que hay muchísimo más que ahondar en este aspecto. Sin embargo, creo que esta es una primera contribución a mi comunidad de cómo debemos ir construyendo una forma de interrelacionarnos con nosotros mismos que salga fuera de los modelos machistas convencionales y que pensemos y reflexionemos en que tenemos que construir un modelo, porque lo que tenemos es un modelo heterosexual que además está mal construido, generado desde una sociedad machista. Y ahí es cuando entiendo por qué los gays estamos y apoyamos mucho el movimiento feminista, ejercido principalmente por las mujeres. Y por qué, y eso hay que agradecerlo también, ahora podemos tener más libertad. Y esa libertad la tenemos gracias a la lucha de mujeres trans, de mujeres que fueron violentadas y que siguen siendo violentadas por ejercer un género que no va de acuerdo a su sexo, ¿cierto? Y por seguir siendo despreciadas por por ejercer un género que no va de acuerdo a su sexo. No he podido ahondar mucho más, me encantaría ahondar mucho más en este tema, pero creo que esto da un primer recuento de cómo la violencia de género existe también en parejas homosexuales.